Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 89, verso 14. Gloria a Dios. Salmo 89, verso 14. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Dice: la justicia y el derecho son el fundamento de su trono. La misericordia y la verdad van delante de él. Amén. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, añade bendición a tu palabra. Edifícanos, Señor, en esta tarde, te lo rogamos, Señor. Mira nuestra necesidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te rogamos, Padre, que nos abras tu palabra, Señor, así como abriste el Jordán, así como abriste el Mar Rojo. Señor, te suplicamos que tu palabra se abra delante de nuestros ojos y que seamos edificados. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, llevamos cautiva toda mente, Señor, en el nombre de Jesús, a tu obediencia, Padre bendito. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que nos edifiques con los dichos de tu boca, Señor, con el maná del cielo. En el nombre de Jesús, Señor, tenemos esperanza, Señor, en esta hora de poder oír tu voz, Señor, de poder recibir el consejo de tu palabra, de poder ser edificados. En el nombre de Jesús, venimos echando fuera, Señor, toda obra de las tinieblas, toda oposición en los aires. En el nombre poderoso de Jesús, todo distractor, Señor, en nuestras mentes, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Padre bendito, que en esta hora, Señor, nos hables. En el nombre de Jesús, envía la unción, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, la unción de tus 5 ministerios. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, mi Dios, y te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a, con la ayuda del Señor, a meditar un poco. Vamos a ponerle el sólido fundamento. Muy bien. Toda edificación necesita cimientos. Amén. Toda edificación necesita un fundamento. Y ese es, vamos a ponerlo aquí, fundamento o cimiento, ¿verdad? O si usted quiere ponerle base también. Ese es el principio. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la arquitectura, se va a levantar un edificio, se pone un cimiento, se pone un fundamento, y generalmente los cimientos, ¿verdad?, los fundamentos no se ven. Esos son los que dan la solidez, esos son los que permiten que si viene un terremoto, que si viene de pronto una tormenta, lo que sea, esos cimientos son los que van a hacer que permanezca esa edificación. Ahora bien, dice el Salmo 89, hablando acerca del trono de Dios, menciona dos cosas que dice son la base, son el fundamento. Una es la justicia y la otra es el derecho. Ese es el trono de Dios, ese es el fundamento. Esto es bien interesante porque si usted se recuerda, debajo del trono que estaban las piedras de fuego. Dice la Biblia que Luzbel se movía debajo del trono, estaba entre esas piedras de fuego. ¿Se recuerda? Dice: entre las piedras de fuego te movías. Y allá en Ezequiel dice que cuando él ve la visión del trono, dice que ve cómo están las piedras encendidas debajo del trono. Por eso es que también cuando uno lee en la Biblia, dice acerca de Luzbel que él quiso subir, ¿verdad? Subir al trono de Dios. ¿Por qué? Porque se encontraba abajo. Ahora, lo interesante de esto es que dice: esos son los fundamentos del trono de Dios, donde se establece el trono de Dios. Es por eso, cuando hablamos de la justicia y del derecho, recuérdese que a través del Señor Jesucristo fuimos
justificados, ¿verdad? Y hablando acerca del derecho, dice que el acta de los decretos, que era contraria, ¿verdad?, fue clavada en la cruz. Es decir, que no había nada, no quedó nada con qué acusarnos, con qué condenarnos, con qué amarrarnos a nuestros pecados pasados, porque todo eso en la cruz del Calvario fue clavado. Ahora fíjese entonces, Isaías capítulo 28 y verso número 16. Isaías 28, verso 16. Cuando lo tenga, dígame. ¿Ya lo tiene? Dice: por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella, dice, no será perturbado. No sé si hay alguna versión que diga distinto. Isaías 28, 16. Que no se apresure. Isaías 28, 16. Bueno. Dice esta piedra probada, angular, preciosa, fundamental, cimentada, quien se apoye en ella no vacilará, el que en ella se apoye no va a titubear, dice esta otra, el que creyere no se apresure. Y dice, quien tuviere fe en ella, dice la versión de Jerusalén, dice, quien tuviere fe en ella no vacilará. Y el que creyere en ella, dice, no será confundido. No será sacudido, no será perturbado. Ok, entonces mire pues, porque lo que quiero que vea conmigo es que dice que se va a establecer, se va a poner, así dice el Señor, dice, pongo en fundamento en Sión una piedra. Entonces, esa piedra de fundamento, y menciona 5 cosas ahí si no estoy mal, fíjese pues, dice que es una piedra, vamos a ver si son así, probada, ¿qué más dice? Angular, preciosa, fundamental, bien colocada es la última. Bien colocada, y la otra, alguien mencionó otra más ahí que dice estable. Muy bien. A ver, 1, 2, 3, sí, 4, 5. Muy bien. Fíjese pues, esa es la piedra fundamental que dice Isaías que iba a ser colocada. Probada, angular, preciosa, fundamental y bien puesta, bien colocada. Entonces, esa palabra fundamental, fíjese que me llamó la atención porque cuando fui a ver ahí en el diccionario, dice, estaba relacionada también con destino. No nos vamos a meter completamente en eso, pero fíjese pues, dice entonces, dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión, una piedra que va a ser, dice, probada, angular, preciosa. Lo primero entonces es, hay pruebas. Fíjese que el Señor Jesucristo, porque a eso vamos, ahorita vamos a ir al Nuevo Testamento. Esto es lo que se dice acerca del fundamento en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, ahí va a ver las características. Pero dice acá entonces, esa piedra dice tiene que ser probada. No hay forma en la que usted y yo, fíjese, este edificio espiritual que se llama la Iglesia de Cristo, que es la novia de Cristo, que es la que se va a casar con el Señor, tiene que ser probada. Si el fundamento es probado, todo el edificio tiene que ser probado. Por eso cuando el Señor Jesucristo enseñaba, se recuerda, dice, un hombre sabio edificó su casa sobre la roca, otro edificó la casa sobre la arena, puso los cimientos, dice, y construyó. Y cuando vino la tormenta, dice que la tormenta se llevó a aquel que había construido
Sobre la arena. Pero dése cuenta, puso cimientos. No se le olvidaron los cimientos. El problema, ¿cuál fue? Que el terreno que utilizó era el malo. Ahora bien, entonces las pruebas tienen que llegar para todo el edificio. Si nosotros tenemos el fundamento, si tenemos nosotros la base que dejó establecida el Señor, entonces vamos a resistir. Segundo, dice que es una piedra angular. No sé si hay alguna versión que diga distinto. Fíjese, pues vamos a ver aquí. Porque quiero que vea conmigo. Dice: angular, selecta, angular, honorífica, no. Sólida, dice ahí. Déjeme ver aquí. Ok. Aquí está. Es que hay otras que dicen de esquina, ¿verdad? Esto viene a, el objetivo es fortalecer, dar solidez precisamente al edificio que se está construyendo. Entonces, mire, están las pruebas, 1, 2, está la fortaleza que nosotros tenemos que encontrar precisamente en el fundamento. ¿Por qué le estoy señalando siempre el fundamento en cada una de esas? Porque a eso vamos. Cristo Jesús dice que es el fundamento. Tercero, dice que debe de ser una piedra preciosa. Dice la Biblia que en una de las parábolas dice que está en el campo, y en el campo dice que se encuentra entonces una perla preciosa, ¿verdad? Y entonces dice que no se la lleva, sino que la deja ahí, va y vende todo lo que tiene, compra el terreno, y cuando el terreno ya es suyo, dice que entonces va y saca esa piedra preciosa de ahí. Ahora, antes de que esa piedra preciosa fuera encontrada, mire lo interesante de eso, es que el Señor Jesucristo fue el primero, la primera piedra preciosa. Amén. Por eso es que dice que Él es el fundamento, es esa piedra preciosa. Y sobre ella, ahí es donde viene lo interesante, que usted dio como piedras preciosas también tenemos que ser colocados. Fíjese que tenemos nosotros que ver en esto, que la misma naturaleza del Señor Jesucristo, que se tiene que reproducir en todos nosotros, es la que nos permite saber que pertenecemos a ese edificio. Por ejemplo, cuando usted ve, digamos, en una casa, cómo se ponen todos los bloques, ¿verdad? Pero si de pronto se abre un agujero y lo vuelven a cerrar, se nota. ¿Por qué? Porque son diferentes los bloques, ¿verdad? El color de los bloques, etcétera, y dice uno, ahí abrieron un hoyo y ya lo taparon, ¿verdad? Entonces, dése cuenta cómo la misma naturaleza tiene que darse desde el cimiento hasta arriba. No se pueden utilizar piedras distintas. Amén. Por eso es que de pronto el evangelio que nosotros hemos recibido, el evangelio que hemos aprendido, el evangelio que se nos ha predicado, el evangelio de la Escritura, tenemos que conservarlo y preservarlo. Porque solamente si tenemos la misma esencia de la piedra de fundamento, de la piedra base, entonces vamos a ser parte del edificio. Amén. Fíjese pues, cuando el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento, dice que todos nos vamos a presentar delante de Él. Amén. Lamentablemente no todos van a ser tomados ahí. ¿Cuál va a ser el argumento? ¿O cuál va a ser el filtro para poder pasar y ser tomados? Mire pues, ¿qué estatura tenemos que alcanzar? La estatura de Cristo, la estatura del varón perfecto, todo eso. Entonces, ¿cuál es el filtro? ¿Sabe qué? Es que mire, eso va a ser, ahí va a estar el Señor Jesús. Y usted y yo nos vamos a presentar. El que se parezca a Él, pasa. Y el que no, se queda. Así de sencillo. Por eso le ponía el ejemplo, ¿verdad? Se nota el parche en una pared por la diferencia, ¿verdad?, de colores y otras cosas por ahí. De la misma manera, a nosotros nos van a poner piedra con piedra.
Mire, la cantera, ¿qué es la cantera? ¿Ha oído usted la piedra de cantera, va? ¿Por qué le dicen piedra de cantera? Porque la cantera es como una mina, ¿verdad? Y de ahí van a sacar, ahí tallan las piedras, las sacan y todo, y ahí se dan cuenta también y dicen, no, esta piedra no es de esa cantera, ¿verdad? Llega alguien ahí, mire, fíjese que se quebró esta y vengo para que me dé otra. Sí, pero esta no es de aquí. ¿Y cómo sabe? Mire, por la intensidad del color y toda esta cantera es otra. Entonces, cuando nos presentemos nosotros allá arriba, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ver y van a decir, no, usted no es de esta cantera. Usted no puede pasar. No, pero si mire, yo soy piedra también y fui probado, soy angular. Si no tiene todas las características de la base, entonces no puede ser parte del edificio. Amén. Por eso, mire, se edifica y es que, fíjese, vamos a ver, yo creo que en algún momento lo hemos visto, ¿verdad? Por un lado tenemos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dice que Él ya está coronado y está a la diestra del Padre. Por el otro lado, se está preparando a alguien que todavía no se sienta, ¿verdad? Pero que se está preparando también. ¿Sí? ¿Quién es? La novia que se va a casar. ¿Sí? Ahora, si este es Adán y este es Eva, dice que primero fue hecho Adán, después fue hecha Eva. De la misma manera, primero vino el Señor Jesucristo y después, entonces empezó a conformar lo que era la iglesia, ¿verdad? Por eso Pablo y dice, estoy hablando acerca de Cristo y la iglesia. Entonces mire esto, porque a Adán le sacan una costilla y de esa costilla forman, y por eso lo puse aquí, ¿verdad? Ahí está la costilla. Sacan entonces y forman a Eva. De la misma manera entonces, de todo el cuerpo de Cristo, van a extraer una parte. ¿Sí? Ahorita ya no estamos viendo a Adán, ahora estamos viendo el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Salvos, todos los salvos, ¿sí? De ahí van a extraer a algunos, no a todos, la costilla, ¿sí? Aquellos que tienen su naturaleza y entonces de ahí se forma la novia. Pero queda el cuerpo, así como a Adán también, ¿verdad? Le sacaron la costilla, pero él quedó ahí. Entonces, de la misma manera, la novia entonces se va. ¿Qué se queda? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque todos somos cuerpo de Cristo. Pero los que conforman la novia, ¿verdad? Que son como esa costilla que es extraída, a eso se los llevan. ¿Por qué? Porque tenían la naturaleza. Y los otros no la tienen, sí la tienen. Pero no alcanzaron a conformar esa parte que es tomada para formar a la novia. Entonces, dése cuenta que no se trata solamente de ser cristiano, sino de tener uno todas las características necesarias para conformar, porque esa es la comparación que hace el apóstol cuando habla de eso. Dice que nosotros somos un edificio, o otras versiones dicen templo. Entonces tenemos que ser edificados. Dice entonces, acerca de esa piedra de fundamento en Isaías, dice que es fundamental, aunque ahí, déjeme ver, dice, será piedra principal, dice, y servirá de base al edificio. Dice una versión, dice, piedra probada, principal, valiosa, cimiento firme. Sólidamente asentada. ¿Dónde está? Muy valiosa y la piedra principal. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un evangelio,
¿tuviéramos evangelio nosotros si el Señor no hubiera venido? No. Por eso es que el evangelio debe de girar en torno al Señor Jesucristo. Por eso es que lo fundamental del evangelio, lo principal del evangelio, es precisamente predicar al Señor Jesucristo. Ahora, por eso es que, mire, uno de los cuidados que tenemos que tener nosotros es precisamente por donde muchos se han desviado. Porque unos se van por la prosperidad, otros se van por los milagros, otros se van, hermano, por el legalismo, otros se van a distintas corrientes, y lo que se nos olvida de pronto es que lo que tenemos que predicar es al Señor Jesucristo. Déjenme avanzar. Número 5. La final dice, es una piedra bien colocada. Y eso habla de una posición. Mire, hoy hablábamos en la mañana en el sacerdocio, ¿se recuerda? Hablamos de cómo llamaron a todos los levitas, pero dentro de los levitas dice que entonces los separaron primero por cómo venían desde Aarón. Entonces eran Itamar y el otro era, ¿se recuerda? Eleazar e Itamar, los dos que quedaron vivos. Luego de estos dos, dice, los hijos de ellos se convirtieron en jefes de casas paternas dentro de la misma tribu de Leví, y luego fuimos viendo cómo finalmente, allá en los días de David, aparecen Kenanías, Jedutún, Emán y... A ver, ¿qué me falta? Kenanías, Jedutún, Emán, Asaf. Bueno, esos 4 eran los encargados de la alabanza, del canto, de guiar a todos los demás. Entonces, mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque el estar bien colocado es que uno encuentre su lugar dentro del cuerpo. Que si soy ojo, no me quiero ir a poner donde va el oído. Que si soy mano, no me quiero poner donde va el pie. Sino que tenemos que ver nosotros, entender qué es lo que Dios nos ha dado, cómo Dios nos hizo, cómo Dios nos capacitó. Porque mire, eso es lo tremendo. A nosotros Dios nos capacitó desde antes de la fundación del mundo. Ya todos traemos para qué somos buenos. Y también traemos para qué somos malos. Amén. Y esas son las cosas que tenemos que entender para ubicarnos, para colocarnos bien. ¿Sabe por qué? Por eso también apunté esa que leía la hermana ahí, esa versión que dice una piedra estable. Porque una piedra que está mal colocada, una piedra que no va en el lugar que le corresponde, en lugar de fortalecer el edificio, va a hacer que se venga abajo, ¿verdad? Por eso es necesario que cada uno de nosotros sepa en dónde va, en dónde le toca, en dónde le corresponde. Y eso es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque para dar frutos, para poder uno fructificar en el Espíritu, tener dones del Espíritu, es importante que uno se ubique. Si uno no se ubica, a uno no lo habilitan. Sabe que la habilitación llegaba cuando la persona, hermano, llegaba primero a la edad madura. Ya que estaba en la edad madura, el sacerdote lo ungían entonces y empezaba a servir. Y en medio del servicio hay una película que no sé si usted ya la vio, pero se trata de Jeremías. Y a Jeremías sale ahí cómo, hermanos, los iban enseñando y cómo los iban instruyendo. Y entonces sale el papá de él. Es una película, ¿verdad? No que estaba en la Biblia, pero así es como funcionaba. Entonces el papá, que era el viejo, lo agarraba y le decía, mira, me vas a acompañar y vas a ver cómo lo hago. Y entonces ahí estaba él y lo acompañaba, iba, hasta que un día le decía, mira, hoy me toca a mí, pero te voy a dejar a ti, para que tú lo hagas. Entonces mire lo tremendo de eso, porque todos nosotros necesitamos encontrar qué es lo que Dios nos dio, qué es lo que Dios nos habilitó, y empezar a ponerlo a disposición del cuerpo. Amén. Fíjese pues, ahora tenemos que ver nosotros, si somos novia, esa novia tiene que moverse, tiene que desarrollarse. Esa novia necesita conformarse y empezar a crecer y empezar a madurar y empezar a dar todos los frutos que el Señor espera de ella. Ahora bien, fíjese entonces, acompañe. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 3. Verso número 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, y oiga eso, y otro edifica sobre él. Cada uno tenga cuidado cómo edifica encima,
pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Entonces, mire, ya vimos entonces desde ya de Isaías que hay una piedra de fundamento, una piedra base, y entonces ahora escribe el apóstol Pablo y dice que Cristo es el único fundamento. 2, dice que ese fundamento ya está puesto. Entonces, si el fundamento es Cristo y el fundamento ya está puesto, y él dice que nadie ponga otro fundamento que no sea el que ya se colocó. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a edificar sobre un fundamento distinto, ya no estamos edificando la iglesia de Cristo. Amén. Es por eso que de pronto nosotros, mire, en todo lo que nosotros oímos, lo que escuchamos, en todo lo que nosotros de pronto utilizamos, hermano, para tratar de crecer, el cuidado que se debe de tener es que siempre sea Cristo el fundamento, que siempre sea ese el objetivo. Ahora, dice ahí, verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, dice, yo como sabio arquitecto he puesto el fundamento, otro edifica sobre él. Entonces, mire, en la edificación se requieren algunas cosas. Uno, se necesita sabiduría. 2, vamos a ponerlo así. Dice él como sabio arquitecto, dice, puso el fundamento y finalmente se requiere un edificador. Ahí es donde de pronto empezamos a topar. ¿Sabe por qué? Primero, en la sabiduría. Por eso es que allá en el libro de Proverbios, si usted se recuerda, capítulo 8, todo muy bien, capítulo 9, la rebelión. ¿Por qué? Porque no basta solo, hermano, con que haya sabiduría. ¿Qué es el arquitecto? Fíjese que el arquitecto es el que puede interpretar. Por eso fue que lo escribí, pero se me había escapado. El arquitecto es el que va a interpretar por un lado, va a interpretar los deseos del que quiere edificar, 1, y 2, por otro lado va a interpretar también los planos que le están entregando, los diseños que le están entregando. Finalmente el edificador es el que va a ejecutar toda la obra. Fíjese que el arquitecto únicamente da las instrucciones, él es el que interpreta los planos, les dice cómo se va a hacer y entonces el edificador empieza a trabajar. ¿Quién es el que edifica entonces, ahorita en este tiempo, ese edificio? El Espíritu Santo. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo y él es el que se va a encargar. Fíjese que esto es lo interesante. Para construir una casa, la puede construir, bueno, la puede diseñar cualquiera. Si usted le dicen, mire, dibuje una casa, ¿qué hace usted? Mire, así como los niños de primaria, ¿verdad? Un cuadrado, un triángulo arriba, una puerta, ¿verdad? Y dice uno, ya. ¿Sí o no? Hasta ventanita le hacen algunos, vaya. Pero si usted le dice a un arquitecto, dibújeme una casa, ¿qué hace? Agarra, empieza a dibujar y un arco y por acá otra cosa y entonces ya cuando usted compara las dos, ¿verdad? Dice usted, ya sé cuál es la diferencia, ¿verdad? Por eso, mire, uno le puede decir a cualquier persona que trabaje de construcción, un albañil, vaya, y le dice al albañil, yo se lo hago muchísimo más barato, no va a gastar tanto, yo ya sé cómo hacerlo. Sí, le va a hacer, ¿qué le va a hacer? Una caja encima de otra y ya estuvo. Pero si usted le da al arquitecto, él le puede decir, a ver, dígame, ¿a usted qué le gusta? ¿Le gustan las curvas? ¿Le gusta lo aerodinámico, así, asá y todo? A ver cuánto eso es bien importante, ¿va? ¿Cuánto espacio tiene? Porque si tiene muy poquito acá, se la va a hacer chiquita aquí, grande arriba, ¿verdad? Pero eso solo lo hace un arquitecto. Amén. Entonces, por eso es importante
el trabajo del arquitecto. Ahora, el edificador. Entonces el edificador viene, ve todo lo que ya el arquitecto hizo y entonces empieza a ejecutar toda la obra. ¿Desde dónde? Desde el cimiento, ¿ah? Entonces mire qué tremendo eso, porque aquí es donde viene la provisión. Por eso es que dice en otro pasaje, dice, si alguien edifica con heno y hojarasca o se edifica con piedras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando llega la provisión, se empieza a edificar el edificio y fíjese que la provisión va a llegar de acuerdo al avance de la obra. ¿Sí? Entonces, si están construyendo el edificio, ¿de qué les sirve que le lleven las puertas y las ventanas? ¿Verdad? Quiere decir que ¿cuándo le van a llevar a usted las puertas y ventanas? Hasta que por lo menos estén hechos los huecos, ¿verdad? Ahora sí, y hay donde ponerlas. Entonces antes no se las van a dar. Entonces hay cosas que son parte de la provisión que no nos llegan porque todavía no tenemos nosotros el avance necesario. Amén. Es decir, te lo voy a poner de otra manera. A veces nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué no me llega, Señor, la abundancia de tal o cual cosa? Y es porque en el avance de la obra, tal vez apenas estamos poniendo sobre el cimiento. Entonces yo no sé si usted ha visto cómo construyen ahora, ¿verdad? Que ponen así todas las columnas, así los fierros, y luego tiran lo del piso, ¿verdad? Y luego empiezan a hacer las paredes y etcétera, etcétera. Entonces dése cuenta cómo de pronto hay un orden para todo. Si usted no pasa de ese piso y los alambres para afuera, ¿de qué le sirve todo lo demás? Es más, si usted le va a poner de techo, le va a poner techo rojo así de ese de teja, ¿de qué le sirve que se la den si no tiene dónde ponerla? Entonces la provisión de Dios viene de acuerdo al crecimiento del edificio. Amén. Por eso dice que Dios no nos va a dar cargas que no vamos a poder nosotros sobrellevar. ¿Por qué? Imagínese usted una construcción donde empieza a llegar la provisión y le llevan todo. ¿Qué hace con todo el material ahí amontonado? No puede trabajar porque el espacio donde va a trabajar es el espacio donde pusieron todo el material. Por eso es que de pronto, mire, hay cosas que nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué? Siento como que me quedé atorado, como que me quedé trabado. Y lo que pasa es que la obra no está avanzando. Nos quedamos estancados. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar que el edificador continúe con la obra. Porque mire, ¿cómo se detiene el edificador? Si el edificador es el Espíritu Santo, ¿sabe qué tendríamos que ver? Cuando dice la Biblia que no hay que contristar al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Porque ahí es cuando se detiene la obra. Ya que se contristó, ya que se entristeció, ¿sabe qué es? Es como aquel que se sienta, ¿verdad? Y se queda esperando. ¿Por qué se entristece el Espíritu Santo? Que somos indiferentes, porque ya nosotros no tenemos devoción, porque nosotros ya no buscamos del Señor, porque nuestros intereses han cambiado y podemos ir buscando un montón de razones, pero lo que quiero que vea es esto, que la provisión va a llegar de acuerdo al avance de la obra. Dice entonces acá Efesios capítulo 2. Verso 20. Dice, mire esto que interesante, edificados sobre el fundamento, interesante, ¿verdad? Pero mire lo que dice después, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular o la principal piedra, ¿verdad? Entonces dése cuenta, porque ya tenemos que agregar aquí algo más. ¿A dónde pusimos el fundamento? Aquí. Entonces dice,
lo que fue asentado por los apóstoles y por los profetas. Dice la Biblia que nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Se recuerda? Creo que es en las cartas de Pedro. Esos profetas son los del Antiguo Testamento y los del Cordero, que también establecieron las bases. ¿Qué es lo que hacen los apóstoles de este tiempo? Ellos ya no están poniendo base, ni fundamento, ni cimiento, eso ya está establecido. Lo que ellos hacen, ¿qué es? Reforzar o recordar, ¿verdad? Esas bases, esos cimientos, esos fundamentos, profundizar en esos mismos cimientos, fundamentos que ya están establecidos. Amén. Por eso es que Pablo dice, ¿verdad? Si alguien viene con un evangelio diferente, ya no lo sigan. Por eso es que los apóstoles en este tiempo, ¿qué es lo que hacen ellos? La palabra profética más segura, el cimiento que ya establecieron los apóstoles, y sobre eso se empieza a edificar todo el edificio. Entonces mire, dice acá, váyase a la primera carta a Corintios capítulo 3. Esto ya sería el trabajo ministerial, ¿verdad? Lo que dice ahí mismo en Efesios, que él mismo constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, a los maestros, dice, para edificar el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 3:14, ¿ya lo tiene? Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, dice, ¿recibirá qué? Recompensa. Y si la obra de alguno es consumida, sufrirá pérdidas. Sin embargo, él será salvo, aunque como por fuego. Entonces, fíjese que este edificio tiene que ser probado por fuego. Amén. Dice, ese edificio va a ser probado por fuego. Si queda parado, entonces dice, va a pasar. Y si no, va a sufrir pérdidas. Ahora, ¿sabe que lo interesante de esto entonces es que no hay forma en la que nosotros podamos evadir el fuego de la prueba? Y eso es lo que va a permitir que nosotros sepamos qué ladrillos son parte de la novia y qué ladrillos no. Porque dice ahí, si la obra de alguno es consumida, dice, va a sufrir pérdidas. Y si se va a salvar, dice, aunque va a ser como por fuego. Y en el verso anterior, y por eso es que le puse eso ahí, dice, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, ese va a recibir recompensa. Entonces esa novia, después de haber sido probada, va a recibir galardones. ¿Se recuerda? Ese es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo dice que vamos a llegar ahí, es un tribunal, dice, para galardones. ¿Galardones por qué o de qué? Precisamente por haber sido aprobados después de haber salido del fuego. Entonces se presenta uno, ya lo premian, ya le dan sus galardones, pero el que no logre pasar, eso es lo que me llama la atención, ¿qué puede perder uno? Ayúdeme a pensar un poco. Porque si uno se presenta al tribunal y ahí en el tribunal se entregan los galardones y entonces entras, ¿verdad?, al gozo de tu Señor, ¿qué es lo que uno puede perder? Mire, pues miremos las parábolas. Cuando se presentan los de los talentos, entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Cuando se presentan los de las minas, dice, denle autoridad sobre ciudades, ¿verdad? Eso es lo que se recibe como galardón después, ¿verdad?, de haber pasado por la prueba y presentarse delante del Señor. Ahora, si alguien se presenta, así como dice ahí, después de haber sido probado, ¿qué es lo que se puede perder? Porque fíjese que, digamos, uno dice, yo pensé inicialmente, dije, bueno, uno pierde los galardones, sí, pero es que el galardón es algo que uno ya se ganó. Pero estos no pasaron. Es decir, que no habían
No habían ganado. Por eso fíjese lo que dice acá. Dice, va a ser consumido por el fuego y va a sufrir pérdidas. Entonces dice en un pasaje, mira que nadie tome tu corona, ¿verdad? Dice Pablo también y escribe, mirad, dice que no perdamos lo que ya hemos ganado. Mire, busquemos ese verso, porque ese verso a ver. A ver si alguien lo encuentra, me avisa. Que no perdamos lo que hemos ganado. Aquí es donde lo traicionan a uno las versiones. Vamos a ver. Mira que no perdamos. Primero de Juan. A ver, ¿qué dice? Segunda carta de Juan. Ay, eso es. Dice, mire pues, miremos desde el 7 para ponerle un poquito de contexto. Segunda carta de Juan 1:7, ese es. ¿Sí ya lo tienen todos? Dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, dice esta versión, sino que recibáis abundante recompensa. Entonces déjenme leerle aquí algunas otras versiones. Dice, cuidaos de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo, procurad más bien recibir la recompensa completa. Se podrá recibir media recompensa. Interesante, ¿verdad? Mire pues, dice, estad alertas para que recibáis completo vuestro salario y no echéis a perder el fruto de vuestro esfuerzo. Y dice, guardaos, no vayáis a perder lo que habéis trabajado, sino haced por recibir un galardón cumplido. Y para que recibáis el galardón completo. Recompensa completa. Dice, eviten ser como ellos para que no pierdan el fruto de su arduo trabajo y para que reciban íntegramente el galardón que da el Señor. Se recuerda que hablamos hace algún tiempo de lo que es ser íntegro, ¿verdad? Que es tener todas sus partes. Entonces, mire, quiere decir que hay cosas que uno sí ya las ganó, pero que las va a perder. Aparte de eso, imagínese usted, y es lo que dice, si la obra de alguno que haya edificado sobre el fundamento, dice, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida, entonces, ¿qué tan importante será? Fíjese pues, ¿qué tan importante será que cuando llega una prueba, nosotros salgamos victoriosos? No solo que salgamos,
sino que podamos salir nosotros victoriosos de esa prueba. Por ejemplo, en el libro de Daniel se habla de los amigos de Daniel y cómo ellos, hermanos, llegan al horno de fuego, ¿se recuerda? Ahora, ellos tenían, hermano, opciones ahí. Una opción era ir a adorar la imagen y se libraban del fuego. La otra era matarse, ¿verdad? La otra era lo que ellos hicieron, que dijeron, mira, ¿sabes qué? Aunque el Señor no nos libre, pero igual no vamos a adorar la imagen. Entonces los agarran y los tiran en el horno de fuego. En el horno de fuego, ya en el fuego, ellos podían hacer dos cosas. Uno, seguir cimentados en su fe, o hablar en contra del Señor, ¿verdad? Si alguno de ellos hubiera blasfemado mientras iba cayendo en el fuego, ¿qué le hubiera pasado? Se quemaba, se hace chicharrón. Sí, porque los que quedaron vivos, los que quedaron íntegros fueron esos 4 que cayeron ahí y que aún así en medio del fuego no hablaron en contra del Señor. Por eso es que caen ellos ahí, se queman sus ataduras. Fíjese, se levantan. Mire pues, ¿qué hace usted? Si pongamos por ejemplo que usted, no en su casa, reprendemos y rechazamos, pero imagínese que usted está de visita en una casa, ¿sí? Y entonces usted se levanta así como acostumbra hacer a las 2 de la mañana, abrir el refri. ¿Y qué si ve que la cocina está ardiendo en llamas? ¿Qué hace? ¿Se queda ahí? ¿Trata de apagar el fuego? ¿O sale corriendo? Se va a poner ahora más grave. Se despierta usted, se levanta y solo abre la puerta y toda la casa está en llamas. ¿Qué hace? Si en el otro salía corriendo, en este, ¿qué hace? Con más ganas, ¿verdad? ¿Por qué le digo eso? Porque esos muchachos los agarraron, los tiraron en el horno, caen en el horno, se queman sus ataduras, pero ellos no salieron corriendo del horno. Yo como buen latino, hermano, sintiendo que no estoy amarrado, ¿verdad? ¿O no? Ve usted el fuego todo encendido y todo. Lo lógico es salir corriendo. Pero ellos no salieron corriendo, sino que se quedaron ahí metidos en el horno. ¿Hasta cuándo? ¿Quién los sacó? El rey dijo, salgan. Y entonces salieron. Pero ellos se quedaron ahí hasta que el Señor dijo que salieran. Entonces usted y yo, cuando llegue el fuego de la prueba, ¿qué tenemos que hacer? Es que es difícil, ¿verdad? Es difícil. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, cuando llega el fuego de la prueba, como dicen algunos, ¿verdad? Ay, pastor, fácil, porque como no es él, ¿verdad? Pero a todos nos toca nuestro fueguito, ¿ah? Y cuando llega, así como esos 4, ¿sabe qué hay que hacer? Aguantarse. Aguantarse. Porque si sale corriendo, va a salir perdiendo. Eso es lo que dice ahí. Dice que va a llegar el fuego y algunos dicen van a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque no se quedan hasta el final del proceso. Recuérdese que el fuego tiene un objetivo, tiene un propósito. ¿Cuál es? Purificar, que se desprenda, que se desprenda. Por eso fíjese que esos jóvenes los lanzan ahí, lo que se rompió, ¿qué fue? Se quemaron sus amarras. Y una vez que se quemaron sus amarras, dice, allá adentro ellos empezaron a hablar con el Señor. ¿Sabe que entonces en medio del fuego, en lugar de salir corriendo, lo que hay que hacer es tratar de hablar con el Señor? Mira, ahí no dice, ¿verdad? Pero ¿qué habrán hablado esos 4 con el Señor ahí?
Porque el rey dijo, yo veo, dice, ahí a un cuarto varón que está ahí metido y todo, con ellos y habla con ellos. ¿Qué habrán hablado? ¿Qué habrá platicado el Señor con ellos? Entonces sabe que en medio del fuego no se trata, hermano, de tratar de salir uno ya y decirle, Señor, ya sácame. No, se trata de tratar de hablar con Él en medio del fuego. Tratar de encontrarse con Él en medio del fuego. Por eso, mire, 1 Timoteo 6:18. Ya con esta vamos cerrando. Dice, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir. Oye eso, acumulando para sí el tesoro de ¿qué? De un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Pero oiga eso, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, que sean prontos para compartir. De esa manera, dice, van a acumular para sí el tesoro de un buen fundamento. Entonces, hay un tesoro en el futuro que viene a ser un buen fundamento también para ese mismo futuro. Por eso le digo, ¿qué se puede perder? ¿Qué se puede perder si uno, hermano, no puede permanecer en medio del fuego de la prueba? De las cosas que se pueden perder son los tesoros que se han alcanzado. Entonces, mire, entre los tesoros que se tienen, ¿verdad? Dice, que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Acompáñame a 2 Timoteo capítulo 2, verso 19. ¿Ya lo tiene? Dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. Fíjese pues, hay un sello que ponen cuando uno está puesto sobre el fundamento. El Señor conoce a los que son suyos, 1. Y 2, que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona, otras versiones dicen todo aquel que invoca el nombre del Señor. Oiga eso. ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es el sello de los que están edificados sobre el fundamento que es Cristo? Dice ahí que el Señor conoce a los que son suyos, que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, mire, si usted se recuerda a los hijos de Seba, cuando ellos se echaron fuera, ¿verdad? Quisieron echar fuera a los demonios, ellos contestaron y ellos le dijeron, miren, a Jesús conocemos, sabemos quién es. Entonces mire qué tremendo, porque viene el Señor y cuando se presentan delante de Él, esos como los hijos de Seba que echaban fuera demonios y todo, ellos dicen, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, etcétera, etcétera. Entonces viene el Señor y le dice, a ustedes nunca los conocí. Entonces, ¿esos qué les faltaba? El sello del fundamento sólido. En otras palabras, no tenían un evangelio cristocéntrico, sino que su evangelio giraba en torno a otras cosas, pero no a Cristo. Por eso es que cuando ellos se presentan y el Señor les dice, a ustedes nunca los conocí, y aquí dice que dice el fundamento de Dios permanece firme y tiene un sello. El Señor conoce a los que son suyos y los suyos se apartan de la iniquidad. Esa es la otra parte del sello. Amén. Por eso, mire, usted y yo tenemos que examinarnos a ver si estamos bien cimentados, si estamos nosotros bien puestos, si nuestro fundamento realmente es Cristo, que no tengamos otras motivaciones, que si en medio del fuego de la prueba nosotros resistimos o somos de los que salimos corriendo. Porque, hermano, mientras uno siga corriendo, mientras uno siga huyendo del fuego de la prueba, el fuego de la prueba siempre va a venir detrás de nosotros. ¿Sabe que a mí nunca se me olvidó eso cuando en una prédica creo que lo dijeron, cuando alguien mencionó, dijo, el búfalo. Dice que el búfalo ve la tormenta
y no huye de ella, a diferencia de todos los demás animales. Todos los demás animales, dice, viene la tormenta, entonces en los árboles, los pájaros y todo, y se van. Pero dice que el búfalo no, sino que el búfalo ve de dónde viene la tormenta y se encamina a la tormenta y atraviesa la tormenta. Pero es el único animal que hace eso. Entonces hay que ser como búfalos, ¿verdad? ¿Por qué dirá la Biblia, verdad? Creo que David es el que dice, pide fuerzas como el búfalo. ¿Para qué? Para hacerle frente a la tormenta, no para salir huyendo. Porque miren, nosotros, hermanos, dice la Biblia, no fuimos puestos como cola, sino como cabeza. Entonces hay que aprender nosotros, así como David, a ir en contra de la adversidad. Amén. Y amén. Cierre tus ojos, vamos a orar. El sólido fundamento de Dios permanece firme y tiene un sello. El Señor conoce a los que son suyos y los suyos se apartan de la iniquidad. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu bondad. Te rogamos en esta hora, Señor, que tengas misericordia y que nos ayudes. Mira aquellos, Señor, que se encuentran en medio de probatorios, en medio del fuego de la prueba. Señor bendito, imparte de tus fuerzas, imparte, Señor, de tu paciencia, para que ninguno de nosotros, Señor, salgamos huyendo del probatorio, sino que podamos nosotros, Señor, resistir en medio del fuego, que podamos nosotros encontrarnos contigo en medio, Señor, de ese probatorio, que no atribuyamos despropósitos, sino que podamos nosotros, Señor, ver siempre tu mano poderosa, ver siempre, Señor, tu gracia manifestarse sobre nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Cualquiera que sea, Señor, el probatorio, en esta hora te rogamos, Padre, que tengas misericordia y que impartas, Señor, según tu gracia, tu amor, tu misericordia, que impartas, Señor, a cada uno esa paciencia, Señor, que cada uno necesita, esa sabiduría que cada uno necesita, ese amor, Señor, que cada uno necesita. En el nombre de Jesús queremos ser cimentados, fundamentados, Señor, sobre esa base, sobre ese fundamento que es Cristo Jesús. Queremos estar firmemente afianzados, Señor, sobre ese fundamento de tu Hijo. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor, y te rogamos y te suplicamos en esta hora que nos lleves, Señor, a esa estatura, Señor, de perfección, que nos permitas alcanzar, Señor, esa estatura, Señor, que esperas de nosotros. Queremos presentarnos, Señor, delante de tu tribunal y poder salir galardonados, Señor, de ese tribunal. Anhelamos, Señor, no sufrir pérdidas, anhelamos salir, Señor, con recompensa. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te rogamos, edifícanos de acuerdo al plan, edifícanos de acuerdo al diseño que ya fue establecido. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor, te lo rogamos, Padre, haz tu obra en nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ponte de pie en esta hora y vamos a entonar un canto al Señor. Señor. Más
Gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, cada día, Señor, a permanecer en ti.